presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Bueno, iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Quiero invitarlas a que vayan en su Biblia al libro de Colosenses. Ya casi terminamos con el libro de Colosenses. Quiero hacer una recordación. El domingo estuve predicando del versículo 17 al 21 del capítulo 3 y hoy vamos a estar mirando del versículo 22 del capítulo 3 hasta el capítulo 4 versículo 1. Entonces yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y vamos a leer un momentico el texto bíblico. Dice así: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Vamos a tomar asiento. Bueno, el domingo pasado comenzaba la predicación diciendo que me llamaba la atención de que Pablo empezara con las mujeres. Estábamos hablando de las funciones o de los roles del hogar y hablamos de las esposas, de los esposos, de los padres y de los hijos. Pero me llamaba la atención, les decía yo, que Pablo empezara con las esposas. ¿Por qué no empezó con los esposos, que son la cabeza del hogar, cierto? Sino con las esposas. Y les decía que de pronto era que Pablo siempre sentía como cierta carga respecto a las mujeres, de tirarles duro. Pero ahora es interesante y vamos a hablar de esclavos y amos, y Pablo no empieza por los amos, empieza por los esclavos. Y no solamente eso, sino que a los esclavos les regala como 3 versículos y a los amos solamente les regala un versículo. Cierto, yo creo que si nosotros fuéramos a predicar en esta época de este tema, a los patrones les regalaríamos todos los versículos y a nosotros los trabajadores pequeñito, ¿cierto? Chiquitico. Porque nosotros tendemos a siempre pensar que el injusto puede ser el que tiene el poder. Entonces hoy vamos como a clarificar un poquito respecto a eso. Pero antes de clarificar esa parte, yo quiero que usted tenga en cuenta que es importante tener en cuenta la palabra que está usando ahí, esclavos. En el tiempo de la Biblia habían los terratenientes, digámoslo así, o sea, los que eran dueños de tierras, poseían terrenos, patrimonio, digámoslo así. Existía la clase obrera, que de pronto no tenía terrenos o no tenía posesiones, no tenía su casita propia, sino que eran agricultores, pescadores, carpinteros, etcétera. O sea, hacían la labor artesanal o la labor de agricultura y de cultivo, pero no necesariamente tenían tierra propia. Y existía la clase esclava. Pero resulta que los obreros y los esclavos en cierta manera podían parecerse. ¿Por qué podían parecerse? Porque si una persona obrera, para poder sembrar, para poder ir a pescar, para poder manejar la carpintería, lo que fuera a manejar, tenía que empezar a hacer préstamos y llegaba un momento en que no tenía con qué pagar los préstamos. Entonces ellos tenían que pagar vendiendo a sus hijos, vendiendo a su esposa o vendiéndose ellos mismos como esclavos. Entonces era posible que un esclavo en algún momento de su vida hubiera sido un obrero, un trabajador. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago esa claridad?
Porque es importante que nosotros tengamos el concepto de esclavo. Esclavo podía ser una persona que tenía un trabajo normal, que devengaba un salario, que se ganaba un sueldo o una ganancia mensual, pero que podía perder su libertad y terminar siendo esclavo. Entonces, pensemos por un momento en el concepto de esclavitud. Nosotros lo hemos leído en la Biblia, hemos leído que la persona esclava, ¿qué sucedía? Ahora le pertenecía a su dueño, no devengaba un salario. La persona no devengaba un salario, sino que simplemente tenía que trabajar en un lugar por el resto de su vida. Ellos no tenían un salario, ellos no tenían eso. Inclusive, si ellos llegaban a casarse con alguien de la finca donde ellos eran esclavos, esa esposa también era del dueño. Entonces, si tenían un hijo, el hijo iba a ser del dueño. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque es necesario que nosotros entendamos eso a la hora de leer este texto bíblico. ¿De qué tipo de esclavitud estamos hablando? ¿Cierto? Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que hoy en día, ¿cómo podríamos interpretar ese texto bíblico? ¿Cómo lo podríamos mirar hoy en día? Y hoy podríamos mencionar, hoy en día, estoy hablando de esta actualidad, hoy en día yo podría mencionar 3 tipos de esclavitudes. Primera esclavitud, la esclavitud no voluntaria. Ahorita vamos a hablar de eso. Segundo tipo de esclavitud, la esclavitud por una causa económica, o sea, por una necesidad, para suplir una necesidad, para cubrir una necesidad económica, que esa la podríamos llamar como una especie de esclavitud voluntaria, digámoslo así, por necesidad. Y el tercer tipo de esclavitud que podríamos mencionar, es quise agregar ese tipo de esclavitud, y es la esclavitud en la iglesia. Porque nosotros somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Dios. Entonces nosotros también dentro de la iglesia manejamos una forma de esclavitud, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, voy a hablar de esos 3 tipos de esclavitud. Hoy en día en el mundo se maneja esclavitud. Imagínense ustedes que 40 millones de personas hoy en día son esclavos. Y es real. Existen plantaciones donde todavía tienen gente esclavizada, que trabaja sin ningún derecho, sin ningún salario, que están ahí por deudas, que están ahí porque se apoderaron de ellos y los esclavizaron en esos lugares. La trata de blancas, la prostitución infantil, la prostitución de mujeres, hay muchas de ellas y muchos de ellos que están esclavos en este momento. Se está trabajando, se está haciendo explotación infantil, pero no solamente a nivel sexual, sino que también hay niños, la mendicidad, y aquí la vivimos, niños que sacan con sus mamás a pedir limosna para gente que los está dominando. Luego los recogen y aquí en Entre Ríos está sucediendo eso. Los dejan a las afueras del pueblo a ciertas horas del día en estos municipios del norte de Antioquia, y sé que está sucediendo en otras partes, con sus niños a que ellos pidan todo el día. Y luego tienen que salir a cierta hora del municipio, los recogen y eso no es para ellos. Es pura explotación infantil. Es pura explotación de mujeres. Eso está sucediendo. Esa es una esclavitud real que nosotros estamos manejando en este momento, que nosotros la estamos viviendo en este momento. Y es una esclavitud impresionante, o sea, es una esclavitud durísima. Inclusive, dentro de eso yo leía historias, cuando estaba haciendo la predicación leía historias de personas que son profesionales. A un muchacho que era ingeniero le dijeron, no recuerdo de qué país era, le dijeron te vamos a pagar 200 euros para que vengas a trabajar a nuestro país. Y cuando llegaron lo agarraron y lo esclavizaron. Y era un ingeniero, pero con engaños y con cosas lo esclavizaron. A mujeres así las han esclavizado. Entonces la esclavitud es una cosa que hoy en día se está manejando y se sigue manejando fuertemente, pero obviamente si yo me pongo a pensar en ese tipo de esclavitud que es opresión y que es explotación y que inclusive las personas terminan destruidas, porque es que leía otra historia de una muchacha que era secretaria y que la contrataron, y cuando la contrataron en otro país un tipo simplemente la metió en una jaula y se dedicó a violarla. Tuvo 3 hijos en ese proceso y nunca supo qué pasó con ellos hasta que lograron rescatarla. O sea, hay muchos tipos de formas en que se está esclavizando hoy en día. Si fuéramos a mirar ese tipo de esclavitud, pues este texto bíblico no aplicaría. ¿Cierto? ¿Por qué no aplicaría? Porque ahí está diciendo que los siervos que obedezcan a sus amos. ¿Cierto? Entonces en ese tipo de esclavitud esto no sería aplicable. Pero hay otro tipo de esclavitud que estamos viviendo hoy en día y que es latente en todos los círculos sociales,
y es la explotación laboral. Hoy en día sí estamos viviendo explotación laboral. ¿Y saben de dónde surge la explotación laboral? De un hombre que ustedes vieron en el colegio llamado Karl Marx o Carlos Marx. Ese tipo fue el creador del capitalismo. Y él dijo, lo que usted le quita al obrero, lo que usted no le paga al obrero, se suma al capitalista. Y eso es lo que se llama plusvalía. O sea, fue este hombre Marx el que dijo, hay que pagarle menos a los obreros para que el capitalista pueda aumentar sus recursos económicos y tener más riqueza. Esa fue una idea que se le ocurrió a este hombre tan inteligente, ¿cierto? Qué belleza de muchacho. Entonces resulta que a partir de eso empiezan a haber ciertas normatividades que hoy estamos viviéndolas como explotación laboral. ¿Cierto? Normatividades como cuáles, que las personas trabajan X más N horas, pero solamente les pagan X horas. ¿Cierto? Nos dicen, trabajas 8 horas y pasas a trabajar 9, pasas a trabajar 10, pasas a trabajar 11 y cuando te van a pagar, ¿cuántas horas te pagan? 8 horas. Eso se llama explotación laboral. Esa explotación laboral cuando usted tiene que trabajar festivos y no son remunerados o se los remuneran igual. Cuando sería su tiempo de descanso, pero eso se lo inventó Uribe, que dijo no, eso es lo mismo. Domingos y festivos es lo mismo, pero eso es explotación laboral. Cuando te retrasan tu pago, porque es que a ti, inclusive la Biblia dice que cuando una persona no le pagan a tiempo, clame a Dios. Cuando le retiene su salario, clame a Dios, pida justicia, porque ese hombre está actuando injustamente. Esa explotación laboral cuando te ponen exceso de tareas, hoy está sucediendo eso. Para tener que poder emplear menos gente, entonces ¿qué hacen? A la misma persona le ponen muchísimas más funciones. Y la queman, la revientan. La persona es que, Dios mío, yo ya no soy capaz más y tienes que producir esto y tienes que sacar esto y tienes que hacer esto, pero me voy a reventar. Y entonces sucede otro efecto en la explotación laboral, que la gente se tiene que llevar trabajo a la casa. Entonces, el tiempo que supuestamente sería para que las personas descansen, ¿qué terminan haciendo? Trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que las personas empiezan a sufrir crisis, situaciones o ¿cómo lo podemos llamar? A nivel físico, desgaste, a nivel físico, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel social, a nivel emocional. Porque yo no sé si usted me entiende, yo creo que sí, pero cuando nosotros tenemos mucha presión, eso altera nuestro sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos muchas cargas, cuando tenemos demasiadas responsabilidades, nuestro nivel de estrés se aumenta y eso nos genera ser más irritables, más malgeniados, porque no estamos descansando lo suficiente. ¿Y eso qué genera? Conflictos en la casa, peleas, problemas, porque el trabajo es mucho y la plata es poca. Entonces eso también se conoce como explotación laboral, cuando te hacen trabajar en condiciones peligrosas a nivel físico o mental. Hay gente que está trabajando en peligro. Por ejemplo, hay gente que está teniendo que regar cultivos con fungicidas que son dañinos para su propia salud. Hay gente como las personas que trabajan con las basuras que llegan a vivir infecciones respiratorias porque no les dan todos los implementos necesarios para que ellos puedan cuidarse entre tanto que hacen esa selección de basuras. Ahora usted me dirá, pero pastora, estamos en la iglesia, usted como que está equivocado hoy de tema. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a ligar la Biblia con la vida real. Y nosotros tenemos que aprender a entender las condiciones de la realidad bajo la lupa, el lente de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a entender que de alguna manera nosotros sí estamos teniendo explotación laboral. Cuando no te dejan salir de tu lugar de trabajo. Hay gente que trabaja en fincas y no los dejan salir de la finca. Para que les respeten un día de descanso, para que los dejen salir. Es más, les dicen quién no puede entrar en la finca.
Aquí usted no puede recibir a nadie. Prácticamente los aíslan. Pero no solamente eso, sino que hay personas que, olvidé lo que iba a decir, o sea, como que de alguna forma por temor, les infunden temor de perder su empleo en ese sentido. Pero no solamente eso, sino que al trabajar dentro, o sea, perdón, al vivir dentro de su lugar de trabajo, ¿cuántas horas trabajan? A la hora que el patrón quiera, la persona tiene que estar disponible para trabajar. Eso es explotación laboral. ¿O cómo le parece a usted que ahora usted tiene que agarrar su celular, salir de su empresa y tiene que tener ¿qué? Disponibilidad. Si me llaman, tengo que contestar. Eso se llama explotación laboral. Esa explotación laboral cuando tú tienes poco tiempo para descansar. Eso lo estamos viviendo en Alpina. ¿No es así? La persona lleva 8 horas de trabajo y le dicen, no, te tocó doblarte. Esa es la expresión, te tocó doblarte. Y es la persona reventada, pero le toca quedarse, le toca doblarse. Esa explotación laboral cuando usted viene y dice que va a pedir un permiso, que eso también está pasando, para algo, una vuelta, una enfermedad, una cita médica, ¿y qué conflicto? Para que usted lo dejen salir de la empresa a hacer algo así. Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros podemos llamar explotación laboral, cuando trabajas en condiciones precarias, cuando trabajas con unas funciones que su salario no corresponde, cuando tienes más responsabilidades de las que debes de tener. Todo eso, inclusive cuando hay de alguna forma abuso del poder. ¿En qué sentido? En que te manipulan o te chantajean. Todo eso es lo que llamamos explotación laboral. Yo le pregunto, si leemos este texto bíblico, teniendo en cuenta todo lo que yo le acabo de decir, ¿cómo se siente usted? Voy a volver a leérselo. Versículo 22. Esclavos, explotados laboralmente, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. ¿Cómo siente usted esas palabras? Después de que yo le acabo de explicar lo que le acabo de explicar. Como que, ¿cómo así, Señor, que tú eres tan injusto? ¿Por qué le quise explicar eso? Porque vuelvo y le recuerdo cómo empecé esta predicación. Cómo era un esclavo de la Biblia. Y con todo lo que yo le dije a usted, que hacen en su trabajo, usted no alcanza a ser un esclavo como era un esclavo de la Biblia. Sin embargo, está viviendo grados de esclavitud. Y es importante que usted lo entienda. Me parece supremamente importante que nosotros como personas entendamos que sí estamos siendo esclavizados. Porque por la pobreza y la escasez económica muchas veces nos toca permanecer en trabajos donde ni siquiera nos pagan un mínimo. Es que ¿qué significa la palabra mínimo? Y en este momento ya el gobierno está diciendo cuánto va a ser el mínimo para el año entrante y ya están en esa batalla que es cada año. ¿Qué significa la palabra mínimo? Que toda persona en este país mínimo se debería de ganar en este momento 903,000 o 908,000 pesos. Mínimo. O sea, lo que están diciendo es, ese es el salario que debería de recibir una empleada doméstica. Ese es el salario que debería de recibir una persona que trabaja en un almacén de ropa o en un almacén de billutería o en un almacén de la tienda del peluquero. Ese es el salario mínimo que debería recibir una persona que haga el trabajo más sencillo. O sea, el que no tiene ningún estudio y va a trabajar en lo básicamente con el básico conocimiento debe de ganarse un mínimo. Ahora hagamos la cuenta, ¿cuántas personas en Colombia están ganando menos de un mínimo? Y a los que les están pagando el mínimo son a las personas que tienen un poco más de conocimiento
que les deberían de pagar más del mínimo y no les reconocen sus horas extras. Estamos viviendo esclavitud a través de la explotación laboral. Eso es real. Sin embargo, Pablo, conociendo todo eso, dice al pueblo de Dios: ustedes deben de obedecer a sus amos. Ustedes deben de prestar oído a sus amos. Ustedes deben de escuchar con atención lo que sus controladores, porque la palabra amo es Kyrios, señor, gobernador, controlador. Ustedes tienen que escuchar con atención lo que sus controladores les digan. Y yo me imagino que usted estará pensando ahí dentro de sí: Señor, pero ¿por qué tan duro? Sin embargo, primero que todo, yo quiero que usted entienda esto. Usted tiene que escuchar con atención las instrucciones que le den sus patrones y usted las debe de llevar a cabo. Eso es un mandato de Dios. Trabaje en lo que usted trabaje. Mientras que lo que a usted le estén mandando no vaya en contra de la palabra de Dios, usted lo debe de obedecer. Entonces, eso es lo primero que necesito que aprendamos hoy. Usted debe de obedecer a su empleador en lo que él le ponga a hacer, mientras eso no altere la voluntad de Dios. Alguna vez hace muchísimo tiempo yo fui, como por decirlo así, la directora de la guardería del Hogar Pasitos acá. Y contratamos en ese tiempo 2 señoras para hacer el aseo. Y les pusimos unas tareas a las señoras. Les dijimos, bueno, durante la semana tiene que una vez a la semana siquiera lavarse todos los ventanales, una vez a la semana se tienen que lavar y estregar todos los patios, una vez a la semana se tiene que lavar los baños, bueno, no recuerdo bien las funciones, recuerdo mucho que eran los patios, lavar y las ventanas. Y resulta que las distribuimos como por días. Y resulta que una de las señoras se empezó a recostar en la otra. Y resulta que la otra terminó siendo la que lavaba siempre, estregaba los patios y lavaba los ventanales. Hasta que un día ella se me sentó y empezó a quejárseme y a decirme: es que me parece muy injusto, porque es que la otra señora no lava las ventanas, porque la señora no estrega los pisos, porque me toca a mí eso. Y yo le pregunté esto: cuénteme una cosa, señora, ¿a usted para qué la contratamos? Para hacer el aseo de este lugar. ¿Lavar las ventanas y lavar los patios está dentro de lo que incluye el aseo de este lugar? Sí. Si yo la pongo a hacer eso, usted lo hace. Usted no está haciendo nada que no sea su función. No tiene por qué compararse con la otra, porque a usted se le está pagando por eso y eso es lo que usted está haciendo. A nosotros no nos gusta que nos respondan así. Ay, pero porque el otro sí también le pagan, entonces porque a él sí no le ponen a exigirle y a mí sí me ponen a exigirme, y porque su controlador le dice que usted tiene que cumplir unas tareas y usted tiene que cumplir con sus tareas, indistintamente de que otros no lo cumplan. Usted tiene que cumplir con sus tareas, porque para eso lo contrataron, para eso fue que lo pusieron a trabajar, para cumplir esas tareas. Eso es lo que está diciendo ese texto bíblico: obedezcan a sus amos. Pero dice ahí, sigue diciendo en el versículo: no solo cuando ellos los estén mirando. Y llama mucho la atención, esa es la segunda instrucción: no solo cuando ellos los vean. En el término del griego dice: no trabajen por vista, o no trabajen en vista, o no trabajen de vista. Y la segunda cosa que yo como trabajador cristiano, mire, yo le estoy hablando hoy a cristianos, a personas temerosas de Dios, y yo como trabajador cristiano tengo que ser excelente en mi labor cuando no me estén mirando. Yo no tengo que trabajar para que me vean, sino que yo tengo que hacer mi trabajo con esa fidelidad a Dios. Que yo como trabajador cristiano no necesite que me vigilen para poder hacer mis tareas bien. Que yo las haga con responsabilidad, con presteza, que yo las haga siempre bien, aunque el amo esté ausente. Entonces, primero, obedezcan. Segundo, no cuando los miren. Pero en tercer lugar, sigue diciendo ahí en el versículo: como si ustedes quisieran ganarse el favor humano
Dice ahí, vuelvo y repito, no solo cuando yo los esté mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón. En otras palabras, no para agradar a los hombres. Nosotros no trabajamos para agradar o para complacer a los hombres. Y es muy importante que nosotros nos examinemos en ese sentido. ¿Por qué? Pregúntese por un momento, cuando usted trabaja para complacer a un patrón, ¿qué es lo que usted está esperando? El reconocimiento y el reconocimiento. El reconocimiento. Patrón, colabóreme. Es que necesito 3 días para colabóreme. ¿Cierto? Es que necesito, colabóreme, pues yo siempre estoy, y entonces usted muchísimas veces, y se ha equivocado muchas veces con eso, porque usted muchísimas veces le ha dado demasiado a un empleo, le ha dado demasiado a un trabajo, se ha matado extremadamente tratando de agradar a su jefe, y cuando usted va donde su jefe, a que su jefe le ayude en algo, su jefe ¿cómo le responde muchas veces? Mijo, ahora no se puede. ¿Y usted qué siente? Desgracia. ¿Y por qué se tiene que sentir así si el que quiso buscar el agradar a los hombres fue usted? Eso no es culpa de su patrón. ¿Usted para qué está esperando de su patrón algo si él no es su amigo, es su patrón? Pero cuando yo estoy todo el tiempo matándome en una empresa para que me valoren, para que me respeten, para que me colaboren, y no lo hacen, créame que la culpa es mía. Porque a mí me contrataron para algo y mi tarea es realizar esa función. Y ya. ¿A quién yo tengo que tratar de agradar? A Dios. ¿A quién tengo que tratar de alegrar? A Dios. Y entonces termina diciendo el versículo, sino con integridad de corazón. En otra versión o en la versión de ustedes dice con sinceridad. Y cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando de no tener doblez o de no mostrar una doble imagen. No sé si de pronto usted conocía que la palabra sincero o sincera viene del término sincera. En el tiempo de la Biblia o en el tiempo antiguo, cuando hacían una estatua de cemento y la tallaban, y quedaban unos errores en la estatua, la gente que iba a entregar la obra, que estaba vendiendo la estatua que le pusieron a tallar, para no permitir que se vieran los errores que ellos habían hecho en su obra, cogían cerita y rellenaban con cera los huequitos que quedaban en la estatua, para que su obra se viera perfecta. Entonces se acostumbraron en ese tiempo, cuando alguien pedía una estatua o un monumento, por favor, sincera. Y de ahí sale el término sinceridad. Por favor, no tape. Por favor, no sea doble. Por favor, sea íntegro. Por favor, sea transparente. Por favor, sea honesto. Y cuando la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que trabajar con sinceridad o que tenemos que trabajar con integridad de corazón, es porque usted tiene que ser honesto y sincero desde su corazón. Puede que muchas veces su jefe no sepa que usted está entregando un trabajo mal entregado. Pero ¿quién lo sabe? Yo lo sé. Y yo tengo que tener sinceridad de corazón. Integridad de corazón. Si usted sabe que está descuadrado en algo, usted tiene que ser sincero y decir, me descuadré en esto. Si usted sabe que no llegó a tiempo a su trabajo, si usted sabe que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, sino que estaba metido en el WhatsApp, estaba loleando con TikTok, usted tiene que ser sincero y ser capaz de reconocer que usted no está trabajando lo que tiene que estar trabajando, que no está concentrado. Entonces hemos hablado, por decirlo así, de 4 características. Obedecer al patrón, ¿cierto? ¿Cierto?
no buscar, no hacerlo por vista, no hacerlo mientras me miren o para que me vean, ¿cierto? No hacerlo para agradar a los hombres, para quedar bien con los hombres, y hacerlo con sinceridad. Pero también termina diciendo el versículo, y por respeto al Señor, por temor al Señor. ¿Por quién tiene que ser usted excelente en su labor? Porque usted respeta a Dios, porque usted quiere agradar a Dios, porque usted quiere enorgullecer a Dios, tener contento a Dios. Entonces usted lo hace con honestidad. Yo quiero que nos evaluemos, y aquí voy a agregar un ingrediente, y el ingrediente que voy a agregar es el ministerio. En la iglesia nosotros también somos esclavos. ¿Y por qué yo podría decir que somos esclavos? Porque aquí a nadie de los que están sirviendo se les está pagando un sueldo. O sea que podríamos decir que ustedes están viviendo explotación laboral de estos pastores. Muchas horas de trabajo y poca remuneración. ¿Cierto? Ay, no, Dios mío, ¿qué es este abuso? Y si uno les dice que no, se ponen bravos, descarados. Sí, pero usted tiene que entender algo, y es que usted está siendo esclavo de Jesús, que pagó un precio de sangre por usted. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya le hablé de que hay que obedecer, ¿cierto?, a esos pastores tan, ¿cierto? Hay que obedecerlos, que hay que no hacerlo por vista, para que me vean, que no hay que hacerlo para agradarlos a ellos, sino a Dios, que hay que hacerlo con integridad, con sinceridad, pero que hay que hacerlo por temor a Dios. Entonces yo quiero que usted piense en su ministerio que usted está realizando en este momento, así como quiero que piense en el trabajo que usted está realizando a nivel laboral en este momento. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿usted está haciendo su trabajo con honestidad? Sea ministerial o sea laboral. ¿Usted lo está haciendo con responsabilidad? ¿O tiene que poner una cámara en la entrada del trabajo para que llegue a la hora que tiene que llegar? ¿O un vigilante para que marque tarjeta? ¿Usted lo está haciendo con integridad, con responsabilidad? ¿Lo está haciendo con fidelidad? ¿Está haciendo con fidelidad su trabajo? ¿Lo está haciendo con excelencia? ¿Lo está haciendo con sentido de pertenencia? ¿Sabe qué es lo que nos afecta mucho a nosotros a nivel laboral? Y hablo aquí a los trabajadores, que no tenemos pertenencia por nuestro trabajo. Yo trabajo porque trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno por eso. Yo trabajo porque necesito para vivir, pero a mí me importa un bledo esa empresa, a mí me importa un bledo ese negocio. Si se quiebra, que quiebre. Si les va bien, que les vaya bien, y si les va mal, que les vaya mal. ¿Usted ha orado por sus empleadores? ¿Usted ha orado por su empresa? ¿Usted ha pensado en orar por su empresa para que Dios prospere y bendiga su empresa? ¿Usted tiene sentido de pertenencia por su empresa? Si en su empresa se pierden cosas, ¿usted le importa? ¿Le importa cuidar que otros no roben lo que hay en su empresa? Entonces, ¿usted tiene sentido de pertenencia? ¿Tiene vocación hacia la labor que realiza en su empresa? ¿Hacia la labor que está realizando en la iglesia? ¿Lo está haciendo por vocación y con vocación o por obligación? Usted tiene proyección dentro de su empresa y dice, en esta empresa uno podría mejorar esto, ayudar en esto, hacer esto, ¿qué tal si organizamos esto? ¿Tiene proyección dentro de su empresa? ¿Tiene proyección dentro de su ministerio? ¿Podríamos hacer esto? ¿Podríamos hacer aquello? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿O usted es un siervo inútil que apenas y hace lo que tiene que hacer dentro de la iglesia? Y si le piden un poquito más, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, a mí que no me molesten más. ¿Usted procura el crecimiento de su amo? No, qué mal, qué va a preocupar si ya tiene una Duster y ya tiene una Ford Raptor. El crecimiento de mi amo, ¿qué tal? Y yo andando en bicicleta, ¿qué tal? ¿Usted procura el crecimiento de su amo? Usted busca eso. Entonces por eso es que el Señor termina diciendo ahí en el versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Si Dios viniera y te preguntara la labor que estás haciendo, ¿la estás haciendo como para mí? ¿Tú qué tendrías o qué podrías responderle?
Si el Señor viniera y te viera trabajar, podría decir, estoy orgulloso de la labor que tú haces como hijo mío. Estás dando ejemplo de mí a todos los que te ven. Porque mientras los otros están allá echando carreta y perdiendo el tiempo, vos estás concentrado en tu trabajo. ¿Usted podría decir eso como trabajador, como siervo de la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una bendición. Y la pregunta es, ¿por qué vale la pena ser un buen siervo aunque hayamos abusivos? ¿Por qué vale la pena ser un buen siervo aunque hoy estamos viviendo explotación laboral? ¿Por qué vale la pena? Y básicamente hay dos razones por las cuales vale la pena. Primera razón, porque la recompensa la vamos a recibir del Señor. Y cuando yo le hablo de esa primera razón, yo quiero invitarle a usted a que usted crea eso. Si usted a veces siente que sus pastores no valoran la labor que usted está haciendo en la iglesia, créame que la recompensa usted la va a recibir del Señor. Y yo se lo digo por mí. Porque muchas veces yo no vi la valoración de parte de mis pastores y tendría historias para contarles, pero yo siempre vi la recompensa de parte del Señor. Siempre. Dios me bendijo, Dios me proveyó, Dios me vio en necesidad cuando no tenía nada que comer en mi casa y me dio, cuando no tenía que ponerme y me vistió, cuando tenía con qué hacer algo y me lo dio. La recompensa viene del Señor, pero aún en tu trabajo la recompensa viene del Señor, porque aunque no te paguen el salario que te deben de pagar, y te deberían de pagar más, y te deberían de dar más tiempo de descanso, y te deberían explotar menos en exceso, en horas extras o en exceso de trabajo, deberían ser más justos. Sin embargo, la palabra de Dios dice, los leoncillos rugen y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Mire, la palabra enseña que Dios está, ¿sabe qué dice la Biblia? Que los ojos de Jehová recorren la tierra para mirar a los justos. Dios todo el tiempo está observando a las personas que quieren andar rectamente. Todo el tiempo está observando a las personas que son fieles, que hacen las cosas bien, aunque los vean o no los vean, que hacen las cosas bien porque quieren agradarlo a Él y no a las personas. Y Dios las bendice. Eso es cierto. Dios las bendice. Mira, ahí te mando esos pares de zapatos porque no tenías. Mira, ahí te mando ese vestido porque no tenías. Mira, ahí te mando para los útiles de tu hijo porque no tenías. Mira, ahí te mando esta casa barata para que tú la puedas cubrir porque no tenías acceso a otro arriendo. Y está bien buena la casa. Porque Dios recompensa a las personas que somos excelentes en nuestra labor, aunque los patrones no nos valoren. Y por eso, iglesia, aunque usted tenga patrones abusadores, vale la pena que usted sea un buen trabajador. Vale la pena que la labor que usted haga la haga con excelencia. Porque en primer lugar Dios da una promesa y es que Él nos va a recompensar. Pero ¿sabe cómo nos va a recompensar? Y le agrego esta ñapa. El versículo dice, recompensa de la herencia. ¿Cierto? Hagan todo como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cómo así que la recompensa de la herencia? ¿Qué es una herencia? Es lo que un papá le entrega a un hijo. ¿Una herencia es ganada? No. Simplemente el papá compró una casita mientras estaba vivo, la vendió y la repartió a los hijos antes de morir. Y a ellos les tocó plata porque el papá quiso. Cuando Dios está diciendo que nos va a dar la recompensa de la herencia, es que Él no nos va a recompensar como recompensan los hombres. Ay, bueno, te pagaron 1.000.000 y te deberían haber dado 1.200.000. Te voy a mandar 200.000 para completarte lo que te debían haber pagado. No, Él te recompensa como hijo. ¿Y qué significa eso? Que te da más de lo que te mereces. Te da más de lo que deberían haberte pagado. O sea, te da como a hijo, no te da como a empleado. Y usted lo ha vivido. Amén. Usted lo ha vivido. Mire, en estos días, y aquí está Silvia, que es la tesorera de la iglesia,
en estos días que la iglesia no tenía o no había tenido con qué pagarnos a tiempo, que no había salario para nosotros a tiempo. Nosotros sí mercamos a tiempo, porque a uno se le acaba el mercado antes de la quincena, ¿cierto? Y dice uno, ay, ¿cómo así? Y no, tuvimos que decir, Silvia, y entonces pues que es que no tenemos. No, nosotros ya teníamos con qué mercar antes de que nos pagaran. Y nuestro hijo se graduó y eso gasta mucha plata, ¿cierto? A los papás que han graduado hijos saben que eso gasta plata, aunque no lo mandaran a excursión, igual gasta plata. Y hubo para todos esos gastos y no tuvimos que endeudarnos en una fecha en que no tenían con qué pagarnos. Porque ¿de dónde viene la recompensa de la herencia? De nuestro papá, que es nuestro Señor, nuestro patrón. Entonces sí vale la pena trabajar con honestidad, sí vale la pena trabajar con excelencia. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la que vale la pena trabajar con excelencia es porque el versículo 25 dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay acepción de personas. O sea, está diciendo, si el patrón es injusto, yo se las cobro. Pero si usted como empleado es injusto, a usted también yo se las cobro. Y mire, yo quiero que pensemos, iglesia, mire, nosotros tenemos que aprender a vivir en lo espiritual, no en lo terrenal. Me explico. ¿Cómo es vivir en lo terrenal? Cuando usted todos los problemas que tiene los enfrenta con una mentalidad terrenal. Ay, yo sí soy de malas. Ay, es que a mí no me valoran. Es que vea, ese empleador cómo es de injusto. Es que vea, no esto, no aquello. No hable ni actúe como una persona terrenal. Actúe como una persona espiritual. Usted a veces como espiritual se ha puesto a analizar que si la plata no le rindió, de pronto usted no está haciendo un excelente trabajo en donde trabaja. Usted como espiritual no se ha puesto a veces a analizar que si a veces se le terminó perdiendo plata o le tocó terminar pagando cosas que no tenía por qué pagar, quizás usted no está haciendo una buena labor como trabajador y Dios está tratando con usted porque no está siendo un buen empleado. Tenemos que aprender a analizar como espirituales. Y a veces usted vienen y ¡plum! Se le dañó algo que usted no tenía esa quincena para pagar. ¿Cómo estás laborando? ¿Cómo está haciendo tu excelencia como trabajador? No es que usted sea el más de malas, no es que su trabajo no lo valoren, porque usted tiene a Dios para que lo defienda, pero Dios está diciendo en este versículo 25, yo no hago acepción de personas. Y el que es mal amo, tarde que temprano trato con él, pero el que es mal trabajador, tarde que temprano también trato con él. Y usted tiene que aprender a analizar eso. Pero termina hablando a los amos en el capítulo 4. ¿Y qué les termina diciendo a los amos? Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo, o trate con justicia, dicen las Biblias de ustedes, trate con justicia. Y mire, ¿qué significa para un patrón si aquí hay alguien que sea patrón? Hoy no vinieron los empresarios y los patrones de la iglesia, pero si aún aquí hay alguien que tiene su propio negocio independiente o tiene su propio negocio y está proyectándose algún día a tener trabajadores, lo que está diciendo el texto bíblico es, usted trate con justicia. ¿Y qué significa eso de tratar? Usted está en una posición de poder. Usted es el dueño del balón. Usted es el dueño de la empresa. ¿Cómo debe ser su actitud? Si usted tiene el poder, entonces trate con humanidad. No abuse del poder. Si usted tiene poder, muchas veces usted va a tener los medios para impulsar a su trabajador. Trate de impulsar a su trabajador. No trate de oprimirlo para que siempre sea un asalariado pobre que viva de necesidades. Trate de impulsar a su trabajador. Eso significa tratar con justicia. Eso significa tratar con equidad. Sea legal.
Si usted va a tratar con justicia, sea legal. ¿Y qué significa legal? No solamente legal según las normas de la ley colombiana, sea legal según las normas bíblicas. Y por eso le digo, si alguien aquí quiere tener empleada del servicio, tiene que pagarle un mínimo y tiene que darle su seguridad social. Si usted no está recibiendo eso, yo le pido por favor, y si usted no está pagando eso, que usted aprenda a valorar su trabajo y que usted aprenda a valorar el trabajo de las personas que usted contrata. Nosotros tenemos que aprender a ser personas justas. Yo quisiera tener una empleada que me ayudara en mi casa, porque no me da el tiempo, pero yo no tengo con qué pagarle justamente, no tengo con qué. Entonces me toca seguir mirando cómo barro y trapeo cuando tenga tiempo. Perdón, mi esposo es el que hace eso. Cuando lavo la loza, la ropa y la guardo, cuando tenga tiempo. A él yo no le pago, eso es explotación laboral. Pero esta semana no me ha hecho el aseo, entonces no le va a poder pagar. Entonces, miren, eso es lo que el Señor está llamándonos a ser justos. Ay, ¿y sabe qué le responden a unas personas? Ay, pues si a mí no me da para pagarle todo eso a una señora que venga a hacerme el aseo, entonces no tenga señora que le haga el aseo. Ay, no, pero es que si a mí no me da para pagarle todo eso a una señora que me cuide a los niños, entonces no tenga señora que le cuide a los niños. Sea una persona justa. Sea una persona legal espiritualmente, porque eso es tratar con justicia, con equidad, dice ahí, sigue diciendo, a su esclavo lo que es justo y equitativo. Con equidad significa similitud de condiciones. Si usted fuera empleado, ¿le gustaría que lo trataran como usted está tratando a sus futuros empleados o a sus empleados actuales? Si usted fuera trabajador de alguien, ¿le gustaría tener las condiciones que le están dando a usted los que lo están contratando? Porque es tan fácil cuando trabajamos para alguien quejarnos y decir no nos valoran el trabajo, y apenas nos volvemos independientes empezar a abusar de otros, porque es tan fácil. Mucha gente acá en la iglesia ha querido ser independiente, no trabajar para nadie sino para ellos mismos, porque se sienten explotados. Y entonces, ¿por qué cuando abren sus empresas empiezan a hacer exactamente lo mismo? Eso no es justo, eso no es equitativo. Pero además termina diciendo el texto bíblico, conscientes de que ustedes tienen un amo en el cielo. Nosotros también, los que somos jefes, y ahí también nos habla los pastores, los que tenemos personas que nos ayudan en servir a la iglesia, también le vamos a tener que dar cuentas a Dios si estamos abusando del poder, si no estamos siendo justos y equitativos con ustedes. Nosotros también vamos a tener que dar cuentas, porque nosotros también tenemos un Señor sobre nosotros y Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces, iglesia, yo quiero animarles a que seamos conscientes. Sí, de un área laboral también hay que hablar, porque en esa área Dios también quiere que seamos personas santas delante de Dios. Entonces yo quiero invitarle a que usted y yo oremos. Y como siempre, yo casi siempre termino diciendo, y en lo que tenga que pedir perdón, pidamos perdón. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos contratando a otros para trabajar? Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en esta noche delante de tu presencia, oh Dios. Y Padre Celestial, queremos, Señor, pedirte, oh Dios, yo te quiero rogar, Señor, hoy, que nos ayudes cada día a tener un carácter cristiano, Señor. Que no tenga alguien que decirnos, mira, debes de hacer esto que es justo, no debes de hacer esto porque no es injusto, sino que tengamos ese temor de ti tan grande en nuestro corazón que podamos identificar lo que es justo y lo que no es justo, Señor. Y te quiero rogar, Señor, que haya en nosotros ese temor de ti para actuar de una forma correcta. Yo sé, amado Dios, que muchos acá nos hemos sentido o se han sentido explotados laboralmente, Señor. Estamos viviendo bajo el capitalismo, Señor. Y esa es la mentalidad del capitalismo, que entre menos se le pague al obrero, más va a tener el terrateniente, Señor. Pero Padre Celestial, yo te pido, Dios, que nos ayudes
a ser buenos trabajadores, Señor, y que cuando haya ese abuso podamos venir delante de tu presencia y decirte, Señor, envía la recompensa de la herencia porque yo he obedecido. Envía la recompensa de la herencia porque yo he actuado como a ti te agrada, porque he hecho las cosas que a ti te agradan. Actúa, Señor, y muévete a favor de mi vida, muévete para defenderme, porque he actuado correctamente, Señor, y mi patrón me está oprimiendo, mi patrón está explotándome, mi patrón está abusando de mí, Señor, y yo por temor, por una necesidad económica, no estoy abandonando ese trabajo, Señor. Padre Celestial, yo te quiero rogar, Dios, hoy también, por cada persona empleada en este lugar, Señor, y te quiero rogar, Señor, que tú obres en justicia, Padre Celestial. Y te quiero rogar que entre tanto ellos, Señor, se esfuerzan por hacer una excelente labor en su empleo, por hacer una excelente labor en su servicio aquí en la iglesia. Padre, tú seas, Señor, el que los defienda y envíes tu bendición, Señor. Envía tu bendición, amado Dios. Derrama tu bendición, Señor. Sé tú recompensando, Señor, la labor que ellos están haciendo, porque tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces, amado Dios, las necesidades que tienen en este momento en su casa. Tú conoces el anhelo de ellos tener una mejor condición de vida, Señor. Quizás algunos de ellos anhelan comprar una casita, pero saben que con el recurso económico que tienen no tienen cómo acceder, Señor, a un préstamo de vivienda, Padre. Muchos de ellos, Señor, quisieran, oh Dios, que sus hijos pudieran avanzar más académicamente y no que termine un bachillerato y se tengan que quedar ahí buscando empleo para sostener y apoyar el sostenimiento económico de su casa. Pero tú sabes que en este momento acceder a estudios universitarios, acceder a estudios tecnológicos se vuelve algo inalcanzable para los obreros, para las personas, Señor, de clase media baja, Señor. Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Sí queremos ser justos, amado Dios. Sí queremos actuar de la mejor manera, pero necesitamos tu favor, Señor. Necesitamos que tú también pelees por nosotros. Necesitamos que vengas y obres a nuestro favor, Señor. Toma la economía de cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, porque hay hermanos que están sin empleo en este momento, Señor. Porque vienen necesidades económicas, Señor. Porque se ha vuelto una obligación que mínimo 2 trabajen en una casa para poder sostener, Señor, las demandas básicas de una casa, Señor. Ni siquiera es para algo grande, para pagar un arriendo, unos servicios y una alimentación, Señor.